Bueno, pues estamos en la clase número 7, ya estamos en la recta final, hoy 1 de julio. Eh, Realmente nos da mucha alegría poder compartir con ustedes esta clase de hoy. Les pedíamos que tuvieran un material, ¿no? Para poder trabajar hoy. Realmente el trabajo es muy sencillo, pero de hacer, pero requiere tener pensamiento y lógica en lo que vamos a hacer. Entonces allí Lice les va a contar un poco más. Ok, ahí lo están viendo, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, se observa bien. Sí. Bueno, entonces quiero compartirles, este es el resultado de su trabajo de grupos relacionado al marco teórico que nos va a servir de base, de luz, de guía, de faro para el trabajo de fin de año. Son los principios y criterios de acción que ha sido una acción colectiva de todos estos ejercicios y quienes lo presentaron. Entonces, vamos a leerlo rápidamente para que tengamos la base y ustedes más o menos puedan orientarse y desde ya ir seleccionando cuáles son los principios que más identifican. Principios de Dios o de Cristo, que es la base teológica de nuestra pastoral. Surgieron entonces ya organizados estos principios. El primero, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad eterna de amor divino sobre la humanidad. Según este principio, la acción pastoral debe: criterios, impulsar la unidad y la armonía en la diversidad, fomentar el diálogo y el consenso entre los grupos pastorales, unir esfuerzos en la toma de decisiones conjuntas, crear espacios de oración con niños y jóvenes para fortalecer el amor al prójimo, crear espacios para la difusión de la palabra de Dios, poniendo énfasis en enseñar el mandamiento del amor. Lisette, ¿Sí? no se te escucha bien. Yo pensé que era solo yo, pero te están escribiendo en el chat. Si quieres, soluciona el tema y yo sigo con la lectura. Ok, dale. Bueno, ¿a mí sí me oyen bien? Espero que sí. Sí, a usted sí. Bueno. Muy bien, entonces, pero creo que se ha entendido que lo que tenemos allí son los principios y criterios fruto de lo que enviaron algunos participantes. Tenemos que decir que fue más o menos la mitad de los participantes del curso nos enviaron este material. Nosotros pues hicimos unos ajustes, una elaboración, una agrupación para llegar a este resultado. Entonces voy a leer solamente los principios, Lisette, por tema de tiempo, pero pues este va a ser un material que les va a servir no solo para el curso, sino creo, si lo ven valioso, para toda su labor pastoral por muchos años. Entonces, véanlo como algo valioso, que ha sido construcción colectiva y fruto de la experiencia, la reflexión que cada uno de ustedes trae. Entonces, tenemos otro principio de Dios que dice Dios omnipotente, creador y salvador, con sus criterios. Después hay un tercer principio, Jesucristo, el Señor de la historia, que nos comparte su mensaje de amor misericordioso, perdón y vida eterna. El cuarto principio en esta primera categoría es Jesucristo, el príncipe de la paz, que nos enseña a ser humildes y mansos de corazón. Muy bien, eso es como la agrupación que logramos hacer de los principios de Dios y de Cristo. Después vienen todos los principios de persona, la base antropológica. Hay unos aquí muy interesantes. La persona es un ser resiliente, capaz de adaptarse y superar las diversas circunstancias de la vida. Un segundo principio nos dice, la persona es creación de Dios a su imagen y semejanza, con derecho a condiciones dignas y acceso a oportunidades para su desarrollo físico y espiritual. Después está, la persona es un ser sensible, creativo y dinámico en sus relaciones interpersonales. Y el cuarto principio nos dice, la persona es un ser trascendente, transformador de la realidad y solidario con el sufrimiento del prójimo y la madre tierra. Cuatro principios. Recordemos que un principio es un deber ser y los criterios son el deber hacer de la pastoral. Principios de iglesia, la base eclesiológica que hemos construido aquí en este curso, con este grupo, tenemos los siguientes principios. La iglesia unida, renovada y transformadora que lucha contra las injusticias sociales a la luz del Evangelio. Primer principio. Otro principio muy en la sintonía de lo que nos orienta el Papa Francisco, una iglesia en salida, pueblo de Dios y misionera.
un tercer principio, la iglesia es cristocéntrica, llamada a evangelizar comunicando vida, justicia y esperanza a la humanidad, deber ser de la iglesia. Y el cuarto nos dice la iglesia comunidad fraterna de fe, alimentada por el cuerpo y sangre de Cristo. Tenemos estos 4 principios de iglesia que nos pueden orientar con sus criterios. Siempre en los criterios decimos, según ese principio, la acción pastoral debe, y ahí van lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, según ese principio, y eso es a lo que llamamos los criterios de acción, criterios a la hora de actuar. Y finalmente, pues están los principios de sociedad. Tenemos principios de sociedad que nos dice, la sociedad es un grupo de personas marcadas por una cultura en común y que se relacionan en lazos de hermandad. Primer principio de sociedad. Otro principio del deber ser de la sociedad en esta base sociológica, la sociedad son el conjunto de valores que orientan y regulan la vida del ser humano, teniendo como fundamento la justicia, la responsabilidad, honestidad y libertad. Sigue, Lisette, por favor. Y el tercero, de este salieron 3, la sociedad es un conjunto de personas, grupos e instituciones que se unen para crear y desarrollar el bien común. Muy bien, entonces este material, si quieres ya podemos ahí dejar de compartir pantalla. Cada uno de ustedes lo tiene. Si alguno no lo ha recibido, no lo tiene por alguna razón, nos lo hace saber ya para poder hacérselo llegar por el WhatsApp. Ahí sí avisen, levanten la mano porque ese material lo vamos a usar hoy y también lo usaremos en las siguientes sesiones. Realmente va a ser, como ya dijimos, una brújula, un faro que va a guiar la acción pastoral. Hoy vamos entonces a abordar de nuevo con el saludo para todos allí en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Esperemos que todos estén muy bien. Ya tenemos 46 asistentes en este momento en la sala, o sea, alrededor de 41, sin contar los que están de pronto en grupo. Un saludo a Fray Marco, un saludo a María Coelho, a Estela, voy a nombrar algunos, a Alex Peralta, Mariela Hernández, a Sheila, saludos a Cristian, a Nierka, Keila, Lorena y Carla están juntas, ahí lo colocan en el grupo. Gerardo, saludos para ti, Enrique. Bueno, un saludo especial para todos, a Ruth. Vamos entonces a entrar en el tema de hoy. Ustedes deben tener a la mano el instrumento desafíos. Ese es el tema que nos convoca hoy. Entonces, voy a hacer una explicación bien concreta, bien breve, porque vamos a hacerlo en los grupos. Y después tendremos la siguiente hora, la vamos a dedicar a los temas generadores, que ya explicaremos de qué se trata. Ahí ya se proyectó, ¿cierto? Sí, Miguel, ya. Listo. Bueno, los desafíos entonces pastorales y los temas generadores. Este tema todavía hace parte de la etapa analítica, ¿listo? Con esta temática de hoy terminamos la etapa analítica. Recuerden que tenemos etapa perceptiva, etapa analítica y finalmente la etapa de planeación. Entonces, ¿qué son los desafíos? Uno relaciona la palabra desafío, ¿cierto?, con retos. Un desafío es un reto. Pero en nuestro caso pastoral, los desafíos son retos comunes. Son hechos concretos que frenan, pero también pueden impulsar la posibilidad de ejercer la acción que pretendemos. Y siempre que realizamos alguna acción pastoral, tenemos una intencionalidad. O sea, nosotros no hacemos una catequesis, una eucaristía, un retiro, un taller formativo, una misión, cualquier acción que hagamos, detrás tiene una intencionalidad y detrás tiene una teoría, un mensaje, una convicción que queremos comunicar. Entonces, eso que queremos comunicar, que queremos vivir, que queremos testimoniar, a veces se ve frenado por una serie de hechos que están sucediendo en la pastoral. Esa intencionalidad de las que les hablo está ya expresada en los principios y criterios, que ya los tenemos allí, que ya los presentamos. Entonces, para que entendamos el concepto del desafío. El desafío es
cuando un problema pastoral, o sea, un hecho concreto que está sucediendo en la pastoral, frena, reta la posibilidad de llevar a cabo esa intencionalidad, o sea, un principio, un horizonte que tenemos de iglesia, de sociedad, de Dios, de persona. Eso que leímos tan bonito ahora, esos principios, no será posible si continuamos llevando la pastoral con los problemas que traemos. De tal manera que esto es el diagnóstico sistemático en la planificación pastoral. O sea, es caer en cuenta qué es lo que está en juego. Por eso lo planteamos como desafío, que nos sintamos desafiados, no nos sintamos indiferentes frente a lo que está sucediendo en la pastoral, sino que caigamos en la cuenta que está en juego, qué es lo que no se va a poder realizar si no superamos esas situaciones que están sucediendo en la pastoral. En el proceso, los problemas pastorales que trabajamos y las dificultades que hemos venido identificando serán el material que usaremos junto con los principios para hacer los desafíos. En los desafíos hay una estructura que tiene 3 partes y se articulan de la siguiente manera. El primer elemento es el pasado, o sea, los problemas, pero también los logros que hemos venido consiguiendo en el pasado, hasta hoy, mirando hacia atrás, qué es lo que ha venido sucediendo, aconteciendo en nuestra pastoral. Ese es el primer elemento del desafío. Segundo, el presente, o sea, los principios, la intencionalidad, las opciones que hemos hecho en el presente y sobre las cuales estamos dispuestos a apostar nuestra vida, nuestros esfuerzos para llevar a cabo esos principios de iglesia, de sociedad, de Dios, de persona. Y también el tercer elemento es el futuro. El futuro orienta la acción por dónde debería ser para transformar esa situación. Entonces el desafío articula pasado, etapa perceptiva, presente, etapa analítica y futuro, etapa de planeación. El reto está en la continuidad de prácticas y actitudes que frenan o impulsan la intencionalidad que tenemos con nuestra propuesta educativa y pastoral. Ese es el reto. ¿Vamos a continuar así con esas prácticas, con esas actitudes? ¿O vamos a pasar por un proceso de conversión al que tanto hemos hecho énfasis en este curso, en esta experiencia formativa? Ahí es donde está el desafío. ¿Cómo se formula? Vamos a poner ya un ejemplo concreto. Lisette, si quieres podemos leer, a ver cómo sigue tu sonido. Si continúa una vivencia frágil de la solidaridad en relación con los más pobres, esperando solo ayuda externa asistencialista, no será posible vivir la experiencia de una iglesia misericordiosa, samaritana y promotora del sujeto popular, porque la acción pastoral requiere medios, recursos y agentes comprometidos y cercanos con los más necesitados. ¿Mejoró el sonido? Sí, yo lo escuché bien. Gracias, Lisette. Entonces, aquí vemos la estructura, la manera como se debe elaborar el desafío. Ahora en los grupos, cada uno de ustedes va a elaborar un desafío. Pero entonces, entendamos bien de nuevo. Dice, si continúa, lo que aparece ahí en esa primera parte es un problema, una dificultad, en este caso, de una pastoral que está llevando una vivencia frágil de la solidaridad y además está cayendo en el asistencialismo, que ha hecho tanto daño, ¿no? Generando personas dependientes, y siendo cómplice de estructuras que empobrecen y llevan a la miseria a nuestros pueblos. El asistencialismo tenemos que dejarlo atrás. Sí hay que asistir, claro, está bien, llevar un mercado, pero eso tiene que ir acompañado de una promoción humana, de una solidaridad, ayudar a las personas a que recuperen su dignidad desde la organización, la movilización. Es otro tipo pero el asistencialismo que genera dependencia, que genera parálisis en las personas, hace mucho daño. Entonces, eso no puede continuar. Eso es lo que está diciendo el desafío. Porque si continúa esa situación, no será posible que
un principio de iglesia, vivir la experiencia de una iglesia misericordiosa, samaritana y promotora del sujeto popular. Esa iglesia de esa manera no será posible. Sencillamente no será posible. Entonces, ¿qué está en juego? Pues un elemento esencial del ser, de nuestro ser cristiano, de nuestro ser iglesia. Eso es lo que está en juego. Y una iglesia que no vive esa identidad, ese principio, deja de ser iglesia, deja de ser significativa para el mundo de hoy. ¿No será por eso que está pasando lo que nos está pasando? Que a veces la iglesia está cada vez más, personas se pasan a otras religiones o simplemente caen en la increencia, en el ateísmo, porque se está viendo amenazada la identidad de la iglesia y nosotros hacemos parte de esa situación. Somos responsables. Y la tercera parte es el futuro. Nos dice por qué, entonces, la acción pastoral, ¿cómo debería ser? Requiere medios, recursos y agentes comprometidos y cercanos con los más necesitados. El desafío no solo nos plantea la situación, el problema que hay que resolver, sino también nos va mostrando una posible orientación de cómo superar ese desafío. Y ahí está el desafío también, de no quedarnos paralizados por esta situación, sino poder apostar por una salida, por una solución, por un camino que dé una respuesta a ese desafío. Esto es lo que vamos a lograr, un desafío. Cada uno va a hacer uno. Siguiente diapositiva nos dice entonces que también el desafío no necesariamente es negativo o debe partir de una situación negativa. Dice, ¿puedes leer por favor este otro ejemplo? Si continúa una formación pastoral actualizada en los contextos actuales con los agentes de pastoral, se impulsará el anuncio de un Dios encarnado en la realidad, porque la acción pastoral está llamada a transmitir el mensaje de Jesús que responda a las necesidades concretas de las personas y los pueblos del mundo de hoy. A veces se le ha acusado a la planificación participativa de siempre poner énfasis en lo negativo, en los problemas, en las dificultades a la hora de planear. Eso no es cierto, y aquí lo estamos viendo. También, y ya lo hemos hecho en otros ejercicios, tenemos que recuperar aquellas cosas que estamos haciendo bien, que hemos logrado, aquellos avances, aquellas fortalezas que tenemos como pastoral. Entonces aquí encontramos una, como ejemplo. Una formación, es un desafío con respecto a la formación. Una formación pastoral actualizada en los contextos actuales con los agentes de pastoral. Si continuamos por ahí, si continuamos brindando ese tipo de formación, de capacitación actualizada, pastoral, que responda a las realidades actuales de migración, de ecología, los grandes temas de hoy, el tema de la tecnología, bueno, un evangelio, una formación pastoral que nos ayude a dar respuesta, que esté actualizada frente a esos contextos actuales. Si seguimos por ahí, si ya lo estamos haciendo y seguimos por ahí, se impulsará, ahí ya cambia la formulación, se impulsará el anuncio de un Dios encarnado en la realidad. Ese es un principio de Dios. Y entonces también nos dice una razón, porque la acción pastoral está llamada a transmitir el mensaje de Jesús que responda a las necesidades concretas de las personas y los pueblos del mundo de hoy. Del mundo de hoy. ¿Listo? Entonces, esto es lo que llamamos desafíos pastorales. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora vamos a explicar la parte metodológica. Licia, ¿tú puedes proyectar por favor el instrumento? Ya, dame un minuto. Mientras tanto, si alguien tiene algún comentario por el chat, nos lo puede escribir, alguna pregunta. Espero que se vaya entendiendo el ejercicio que vamos a hacer. Ok, ahí está la teoría. No la voy a volver a repetir, lo que acabamos de explicar. Ustedes la tienen allí para que la repasen. Entonces, siempre partimos tenemos que tener un problema ya elaborado, que fue lo que hicimos en la etapa perceptiva, y tenemos una intencionalidad, que son los principios.
¿Listo? Entonces baja un poquito más para ver los pasos. Muy bien, entonces el objetivo es precisar los desafíos que surgen de la situación problemática que hicimos en la etapa perceptiva y confrontarlos con la intencionalidad que está expresada en los principios y criterios. Los pasos metodológicos. Entonces dice el primero, determinen bien la intencionalidad con base en los principios y criterios de acción más relevantes del marco teórico, respondiendo a la pregunta ¿qué pretendemos con todas las acciones pastorales que emprendemos en nuestro grupo o institución o en nuestra parroquia? Entonces, lo que les vamos a pedir, el primer paso es que seleccionen un principio, el que ustedes quieran. Un principio, puede ser de Dios, de iglesia, sociedad o de persona. Y ese principio lo colocan, baja un poquito, Lisette, por favor, lo colocan en el cuadro donde dice principio. Uno solo solamente para hacer el ejercicio. Uno con el que ustedes se identifiquen, que les parezca más relevante, como dice allá arriba. ¿Listo? Entonces ya vayan mirando su material y vayan releyendo para ver cuál van a seleccionar. El segundo paso es, a la luz de esa intencionalidad, o sea, a la luz de ese principio, seleccionen los hechos pastorales problemáticos descubiertos en el proceso que desafían esa intencionalidad. Entonces ustedes deben tener también a la mano su ejercicio de problemas pastorales y una lista de las dificultades que han venido encontrando durante este proceso de planificación pastoral, en el análisis que hicimos, en la etapa perceptiva. A la luz de ese principio es el que selecciona qué hecho es el que más lo reta, el que más lo frena, el que más lo afecta. No todos tienen ese poder, esa fuerza. Algunos de esos problemas que ustedes han venido detectando, algunos de esos indicadores, algunos de esos dificultades, puede tener esa fuerza. Entonces, solamente con uno lo colocan aquí, en el cuadro de hecho problemático. Entonces, primero el principio aquí en el centro y después el hecho problemático que seleccionaron, a la luz del principio lo colocan ahí, en el cuadro. Y finalmente buscan un criterio, el que quieran, que dé una razón positiva por donde, si no queremos que siga la problemática así, por dónde debería buscarse una posible solución, una razón sobre cómo debería ser la acción pastoral. ¿Eso dónde lo encontramos? En los criterios de acción que también los tienen ahí en el marco teórico. Tienen bastante donde escoger, yo creo que ahí debe haber más de 30, 40 criterios. Solo tienen que colocar uno. Entonces, si se dan cuenta, no es larga la elaboración, porque ya todo está hecho, colocar el principio ya está hecho, hecho problemático, ya lo hicieron, se hicieron el trabajo de problemas pastorales, y la razón ya lo tienen en los criterios. O sea, ya todo está hecho, lo que pasa es que hay que organizarlo con la lógica de desafío, con lo que acabamos de explicar. Y finalmente, en la casilla de abajo, así como tienen el ejemplo, se redacta. Si continuamos, colocan el problema. Por ejemplo, si continuamos con la falta de compromiso de los agentes de pastoral, no será posible, colocan un principio. No será posible una iglesia transformadora de la realidad. ¿Por qué? Y colocan un criterio. Porque la acción pastoral debe, y colocan el criterio, debe impulsar acciones transformadoras, liberadoras en el contexto y en la realidad. Ahí ya tienen armado. ¿Qué hice? Pues simplemente lo que estaba en el cuadro lo organicé según como indica allí. Muy bien, como ustedes ya hemos venido insistiendo, diciendo, la única forma de aprender a hacer esto es, por más que expliquemos, que ustedes hagan la tarea, el ejercicio, el instrumento. Entonces, Lisette, si quieres ya podemos dejar de proyectar acá el instrumento y le vamos a pedir a nuestro amigo Aurelio, que siempre nos apoya y de manera muy, muy eficiente a los grupos. De nuevo, entonces, un saludo para todos. Vamos a continuar con la segunda parte de la temática de hoy. Y para eso, pues tenemos aquí un especialista, esa es la gran ventaja. Tenemos a nuestro hermano Denis, allí que como profesor, como docente, como sociólogo y lo mejor, como pastoralista, pues nos va a compartir un análisis que él viene haciendo no solo para este curso, sino es un ejercicio que él hace constantemente sobre la realidad de la región de Centroamérica. Y es lo que llamamos los temas generadores. Entonces, pues realmente vamos a recibir un análisis muy serio
muy estructural de una persona que tiene todo el profesionalismo y la capacidad, como es nuestro profesor Denis, y que tenemos la fortuna de tenerlo aquí en este curso. Entonces, Denis, te doy la palabra. De aquí quedas listo para generar tu presentación. Muchas gracias, Miguel, por esa bonita presentación comprometedora, por cierto, que tú me estás haciendo. Y sí, como bien lo dices, yo vengo trabajando el tema de análisis de la realidad de América Central, es uno de los quehaceres como mi profesión. Y qué bien que en este momento vamos a analizar la realidad no solo con lentes de teoría sociológica, sino también con lentes pastorales, con lentes a la luz del Evangelio, porque los temas generadores o el conocer la realidad, analizar la realidad a la luz de los tiempos, nos permite entonces de una u otra manera que podamos orientar nuestra misma acción pastoral. Entonces es tomar conciencia. Cuando nosotros conocemos la realidad, es una toma de conciencia de lo que está sucediendo en nuestro contexto, y es en ese mismo contexto donde nosotros realizamos la acción pastoral, y es donde queremos llevar los valores del reino, es donde queremos instalar el reino de Dios. Cuando hablamos de temas generadores, Miguel, compañeros y compañeras, hermanos y hermanos, no es nada más que esos hechos de la realidad. Y esos hechos de la realidad que en algunas ocasiones tienen tintos políticos, económicos, sociales, culturales, el tema mismo de la realidad o los conflictos medioambientales que se van dando y que van conformando algunos elementos que nos ponen como en jaque mate, pudiésemos decir, que nos ponen entre la espada y la pared, y que en algunos momentos entonces esas realidades históricas llegan a algunas situaciones de límite, y esas situaciones de límite es que generemos nuevas habilidades de resiliencia para generar vida, o nos terminan y nos llevan, nos agobian hacia la muerte. Esos temas generadores que ahí en su instrumento está definido como hechos significativos, ¿sí? A nivel social, decíamos, y que nos llevan y que tienden también a generar fuerzas liberadoras y fuerzas liberadoras. Desde una perspectiva esquemática, esto sería más o menos de esta forma, ¿sí? Esquemáticamente, esos hechos, ese mismo contexto conflictivo que se da en la realidad de América Central, nos está llevando a situaciones límites que por un lado generamos tendencias de vida, por otro podemos generar tendencias de muerte, y en ambos podemos encontrar fuerzas liberadoras o fuerzas frenadoras, ¿sí? Fuerzas frenadoras. Y eso es hacia el futuro. Eso es lo que vamos a hablar en estos 30, 25 minutos que ya me quedan, y luego voy a ceder el espacio para que ustedes puedan conversar y podamos profundizar, porque sé que hay mucha gente con conocimiento de la realidad fuerte de América Central a nivel muy específico y también a nivel global. Miremoslo como una oportunidad para construir el reino de Dios. Miremos a América Central como ese espacio donde el Dios de la vida nos ha llamado para que a la luz del Evangelio podamos transformar. Pero para transformar, antes tenemos que conocer. Yo quiero partir o continuar desde los planteamientos, o mejor dicho, desde el Evangelio de Jesús de Nazaret, que en Lucas 12:56 nos dice: gente superficial, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo es que no entienden la realidad? ¿Cómo es que no hacen un momento a entender la realidad en que viven los jóvenes, los adultos, los ancianos, en la gente con que ustedes hacen reino o que construyen el reino de Dios? ¿Sí? No podemos quedarnos entonces desde la perspectiva de Jesús de Nazaret como muy encopetaditos, sino que tenemos que aterrizar a ese mismo contexto. Miremos entonces en una primera parte a la luz de diversas fuentes, como la CEPAL, como Latinobarómetro, como datos de los censos y datos de las estadísticas oficiales de cada país, algunos hechos muy significativos de la realidad.
Y en un segundo momento, miremos las situaciones de vida y las situaciones de muerte en un análisis y reflexión que hicieron los frailes de la provincia de Centroamérica en un curso pasado y que queremos plantearlos a ustedes ahí como tendencia de vida, que debemos enfrentar esta misma realidad de América Latina. Primeramente, y muy aterrizado en América Central, ustedes saben que tenemos a este tiempo un poco más de 50 millones de personas, ¿sí? O sea, hay más de 50 millones de hermanos y hermanas con los cuales nosotros podemos contribuir. Sí, tenemos 50 millones de personas que son la supremacía en la perspectiva del Dios de la vida. Sí, Guatemala, que tiene más población, seguido Honduras, en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, son uno de los que tienen, pero ahí tenemos ese contexto para contribuir. La gente, que es lo que necesitamos nosotros para evangelizar y llevar la buena noticia. Con un promedio de esperanza de vida de América Central en total como de 73.4 años, el promedio o la tasa de la esperanza de vida al nacer al año 2022. En unos países con más calidad de vida, la calidad y la esperanza de vida que está muy relacionado con otros factores como salud, el tema de educación, el tema de la misma calidad de vida. Y vamos a ver cómo es en Costa Rica, donde hay mayor esperanza de vida, y en países como donde yo estoy hablando, Honduras y Guatemala, son los países en la región con menores niveles de esperanza de vida. Entonces ahí es un reto de entrada que tenemos en estos procesos de evangelización. Dentro de esos hechos significativos de la región centroamericana, que es el puente entre América del Norte y América del Sur, el territorio, uno de los territorios más codiciados por los que tienen el control del mundo, vamos a encontrar que los problemas económicos son muy, muy fuertes, con PIB per cápita muy, muy por debajo de los estándares de los países desarrollados. Una nación se considera desarrollada cuando tiene un PIB per cápita, o sea, que el total de los ingresos dividido entre la población que existe de arriba de $18,000. Ahí hay calidad de vida bastante buena. En América Central, pues los mejores países con ingresos per cápita son Costa Rica y Panamá. De ahí el resto estamos con algunas mismas precariedades. En Honduras, Nicaragua, Guatemala, sí, somos los países con menores PIB per cápita. ¿Qué sostiene nuestras economías? Y aquí vienen algunos elementos muy torales en estos procesos de evangelización. Vea que lo que sostiene la economía, por el ejemplo de Honduras, también de El Salvador y Guatemala, son las remesas. Y detrás de la remesa hay migrantes. Detrás de la remesa hay gente que deja sus raíces y aventura y vive los grandes riesgos. Y entonces la migración afecta a nuestra acción pastoral. Y dentro de nuestros países hay migración interna. Comenzamos con 20, con 30, con 40, 100, una pastoral juvenil a inicios de año, pero a mitad hay un montón que han vuelto a sus pueblos o se han ido del país. ¿Sí? Situaciones fuertes que se dan en nuestra América Central, porque no son nuestro fruto del trabajo local lo que sostiene la economía, sino que es una economía basada en la migración. Problemas fuertes como la violencia, sí, la tasa de homicidios, más del 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes el año 2022. Sí, Honduras, y vean que todos los indicadores que estoy mencionando y los hermanos de Honduras que están en Olancho saben que así es, nosotros tenemos el número 1. Es el país con las mayores precariedades, podemos decirlo, en la región del Istmo Centroamericano. Nos duele, pero al mismo tiempo nos reta para que nos juguemos la vida y construyamos el reino de Dios, porque eso es lo que debemos pretender como cristianos y cristianas. Y ahí tienen ustedes la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en los países de América Central. En América Central
casi hay 20 millones de personas que viven en situaciones de pobreza. La pobreza es uno de los flagelos más grandes que tenemos en la región. A pesar de tener altos niveles de riqueza natural y de tener riqueza que el Dios de la vida nos ha puesto en nuestro territorio, nuestra gente vive en situaciones de pobreza. El tema de desigualdad social, el tema de la injusticia social, como hemos venido hablando. Y eso se liga entonces a muchas cosas fuertes que se dan en nuestra región, como el tema de la corrupción. Y a nivel de Centroamérica estamos en la puntuación 32, ¿sí? A nivel de corrupción. Entre más cerca de 0 estamos, más corruptos. Entre más cerca de 100, menos corruptos. Si miramos cada uno de los países, Costa Rica es el que ha ido luchando en los últimos años con ese flagelo y está en mejores condiciones. Panamá es el que le sigue. Pero los 3 países más corruptos de la región están Nicaragua, Honduras y Guatemala. ¿Sí? Y vean cómo está muy ligado la corrupción también al desarrollo. Los países con mayores corrupción somos los que estamos más rezagados, con mayores corrupción. Y con los que tienen menor corrupción, como Panamá y Costa Rica, son los que van mejorando. Y hay otro flagelo fuerte que ya lo comentaba, la migración en América Central. Y en América Central la migración tiene diversos rostros. Uno, la gente que expulsamos nosotros de América Central hacia los países del norte. Igual, y Nicaragua, que expulsa hacia abajo. Hay muchos migrantes nicaragüenses en Costa Rica, ¿sí? Entonces tenemos ese elemento de los que mandamos, pero también tenemos un siguiente categoría. Esa categoría de la migración en tránsito. Por la frontera hondureña, a mayo, han pasado más de 80,000 personas que vienen de Sudamérica, que vienen del Caribe hacia Nicaragua y cruzan la ruta migrante. Todo eso genera complicaciones, tanto en los países de tránsito como en los países donde ellos piensan llegar. Sí, entonces la migración tiene diversos rostros, el tema de vulnerabilidad, muy ligado a los cambios climáticos, el tema de la violencia que genera desplazados y la violencia que también puede tener un tipo de violencia política en algunos países de la región debido a algunos autoritarismos, ¿sí?, que están surgiendo como elementos de ejercer el poder en algunos países y eso genera entonces acelera la migración. Y hay mucha gente en condiciones de apatría, de refugiados o minorías sexuales, étnicos, raciales que son despojados de su tierra y no tienen otra que migrar dentro del país o fuera del país, como es la situación. Pero esa es nuestra América Central, con esos problemas fuertes que vamos teniendo. Hay un mapa más o menos de la ruta y cómo los huracanes, las tormentas tropicales impactan fuertemente en la región, específicamente en Nicaragua, en Honduras, parte también de Guatemala, y que eso genera alguna precariedad que estimula la migración. Y el fenómeno de la migración que en algunos momentos se da del campo a la ciudad. En la ciudad la gente se prepara, consigue algunos recursos y hace el salto, como se dice en lenguaje popular en estos términos. Y como desde Nicaragua la ruta migratoria hacia abajo, pero luego tenemos en todo el tema de la migración, sobre todo de algunos países sudamericanos, específicamente Venezuela, que hacen todo ese recorrido y que también genera algunas precariedades en los países de tránsito como es nuestra América Central. A nivel de juventud tenemos problemas, ¿sí?, hechos significativos fuertes, como lo que conocemos como la juventud o el fenómeno de la juventud nini. O sea, los que ni estudian ni trabajan, no porque no quieren, sino por la falta de oportunidades. El país con más nini en la región es Honduras, ¿sí?, debido a la crisis económica, al desempleo, a los déficits de los programas educativos, que los jóvenes no tienen otra posibilidad de integrarse a la economía o a los mismos procesos educativos. Y seguro que en sus pastorales hay muchos jóvenes que no hayan qué hacer, no porque no quieran. Puede que haya alguno que no quiera hacer nada,
pero no es esa la constante, sino la falta de oportunidades que nosotros vamos enfrentando en esta realidad de nuestra América Central. Quise también traerle este dato, que es de la fuente Latino Barómetro, en una encuesta anual que ellos van haciendo en toda América Latina, y filtré los datos para ver el tema de la religión en América Central. Me llama mucho la atención cómo América Central, cada vez que voy revisando cada año, la proporción de católicos va disminuyendo y va teniendo algún auge, no tan significativo, pero fuerte, los evangélicos. Pero el que más crece son los ningunos. Los ateos se mantienen como 2, 3.3 o los agnósticos teístas, pero los ningunos van en auge. Los ningunos van en auge, ¿sí? Y a ellos hay que ponerle mucha atención con nuestra acción y con nuestros procesos mismos de evangelización. Cómo llegamos y cómo volvemos una iglesia en salida, ¿sí? Con esa dimensión que se está impulsando de sacar la iglesia fuera del mismo contexto tradicional en que hemos venido evangelizando. Donde hay más evangélicos en la región es en nuestro país, en Honduras, seguido de Guatemala. Y donde hay más católicos en la región es en Costa Rica, ¿sí? Donde hay mayores niveles de católicos. Llama la atención mucho cómo los ningunos en El Salvador están teniendo bastante repunte, ¿sí? Los ningunos, como tica ahí, para los procesos mismos de evangelización que podamos nosotros ir impulsando. Pero a pesar de todo de ello, y un hecho de confianza, algo muy positivo en esta realidad de América Central, es que la gente ha perdido, mejor dicho, en estos contextos la gente ha perdido la confianza y la esperanza, pero en las instituciones que más creen es en la iglesia. Y muchos de ellos, a nivel general, casi el 50%, confían en la iglesia en general, ya sea católica o evangélica. Y sí, en Honduras es donde hay mayores niveles de confianza, ¿sí? En la iglesia. En síntesis, en América Central nosotros vivimos o estamos experimentando hechos significativos como la débil democracia, como los procesos de autoritarismo muy visibles que estamos viendo y estamos analizando, por ejemplo, el caso de que viven los hermanos de Nicaragua, el caso de las mismas tendencias de El Salvador, que es un poco bastante difícil de comprender porque el autoritarismo es avalado por muchos mismos sectores de la población. ¿Debido a qué? A que la violencia había sido o había estado, como es en el caso nuestro, instaurada. Entonces, a veces confundimos y pensamos que con algunas acciones es que autoritaria se va a solucionar el problema. Está comprobado que no es así, que se va a solucionar, porque detrás de ello hay corrupción. Esta semana acá en Honduras, por ejemplo, con acciones similares en los centros penales que controlan la delincuencia, mirábamos cómo hay granadas, bombas, UCI, AK y todo, y ponen a los presidiarios de unas situaciones bastante difíciles y que uno dice, pucha, pero ¿cómo es esto si ellos son los que hacen? Pero el hecho es que esa arma es porque hay alguien que se corrompe. Y si hay corrupción, entonces el asunto central es del Estado. Y es primero fortalecer la debilidad institucional. Y una vez fortalezcamos esas cuestiones institucionales, pues ningún preso va a poder pasar armas, pues, ¿sí? Y no va a haber necesidad de ponerlos de esa manera. Ya hay medidas de cómo tratar y cómo tener países altamente seguros, ¿sí? Vivimos ahí unas situaciones bastante fuertes en nuestra América Central, altos niveles de discriminación, sobre todo a la población étnica, el tema de la violencia que predomina como hecho significativo, la inseguridad, las desigualdades sociales, la pobreza que marca la región, ese mismo fenómeno de la migración en doble dimensión, como ya se lo he expresado, y el tema, los que trabajan, y seguro que hay algunos frailes aquí, creo que fue Domingo, trabaja el tema medioambiental, sabe de la realidad y la problemática que estamos viviendo producto del cambio climático.
sí, producto del cambio climático, un subdesarrollo dependiente que tenemos, y en los últimos tiempos han resurgido algunos elementos de protesta social, pero también podemos ver los altos niveles de violación de derechos humanos. En algunos países se violentan derechos humanos de primera generación, civiles, políticos, muy personales, y en otros países como los nuestros, la violación de derechos humanos más de segunda generación, como empleo, salud, educación, el derecho a ingresos, el derecho a viviendas adecuadas, entre otros elementos. Pero el tema de la violación de los derechos humanos es bastante fuerte. Tengo ahí un par de minutos para comentar y decir que en América Central, sí, como estados nacionales, estamos en situaciones precarias, deficitarias, muy endebles. Una situación muy gris que tenemos. Entonces, es ahí donde esta cintura de América requiere que llevemos y construyamos el reino de Dios. Eso entonces, esa realidad que les he comentado así a grosso modo, porque esto es para hablarlo un montón de tiempo, yo quiero que queden unos minutos para que ustedes también comenten y den sus opiniones y saquen todas esas frustraciones que hay y soñemos también. Nos han llevado a algunas situaciones límites. Los frailes de la provincia, sí, de acá de Centroamérica, hicieron el ejercicio y el año pasado que hicieron este curso con Miguel, y decían que en América Central, sí hay, a pesar de esas situaciones de límite o esas situaciones de límite, nos llevan a que identifiquemos tendencias de vida. Y dentro de esas tendencias de vida, la solicitud de ayuda internacional, la gente que protesta y trata de defender sus derechos, el surgimiento de algunos proyectos en torno de la vida, ¿sí? Y van creciendo entonces propuestas de acciones no violentas, que es lo que pretenderíamos nosotros como cristianos, al mismo tiempo impulsar iglesias comprometidas y en salida, con voces muy proféticas de algunos episcopados, y también en América Central algunas acciones fuertes para la defensa misma de la democracia por parte de la misma ciudadanía. Pero también hay algunas tendencias de muerte, como que dependemos económicamente del exterior, esas economías de sobrevivencia que nosotros tenemos. Y muchos sectores de la población, muchos sectores de la población joven, un poco aturdecida con las redes sociales, con el teléfono, que los vuelve a veces hasta indiferentes, ¿sí? El tema mismo de la población que busca hacer justicia por sus propias manos porque no tiene respuesta. En algunos casos hemos normalizado la violencia y nosotros acá en Honduras, pues los que vivimos acá en el norte, nos toca a diario estar viendo cantidad de personas que fallecen y a veces hasta normalizamos y perdemos el miedo y nos deshumanizamos, ¿sí? Y el tema de tierra, bastante fuerte como tendencia de expropiaciones que se dan, pero también han existido algunos elementos de tendencia de vida en América Central, como enjuiciamiento a algunos gobiernos corruptos, o algunos gobiernos como el caso de Honduras en años anteriores muy ligados al crimen y que está siendo juzgado en los Estados Unidos, ¿sí? Y que eso de una u otra manera pues, puede ayudar a frenar algunos mismos elementos, a mejorar sistemas judiciales, a aumentar la solidaridad, a mejorar el tema de conocimiento de derechos humanos, ha llevado a que la gente vea que se respete algunas creencias religiosas y de las minorías, pero también dentro de esas tendencias de muerte vamos a encontrar algunos asistencialismos de parte del gobierno que compran voluntades, el cierre de fronteras en algunos casos, los estados muy débiles que tenemos y un tema muy central que ya hablamos aquí, la corrupción bastante generalizada en muchos de los países de América Central. Ante ello, entonces, tenemos algunas fuerzas liberadoras. Y dentro de esas fuerzas liberadoras nos encontramos con una iglesia defensora de la vida, ¿sí? Que promueve, que impulsa algunos congresos para impulsar esos mismos cambios. Las organizaciones que luchan en pro de la vida, la organización misma de nuestros pueblos como fuerzas liberadoras,
la intervención internacional solidaria en muchos casos, cómo vamos globalizando la justicia, decían los frailes en la reflexión que hicieron como fuerzas liberadoras, y cómo se va despertando conciencia en la población de la corrupción desde nuestros estados. Pero a pesar de ello, de hacer todo ese trabajo, hay algún manto negro que sigue impulsando esa fuerza frenadora, partidos políticos con vicios tradicionales, el control económico que tiene y concentra el poder y que deshumaniza nuestras mismas economías en afán de lucro. Algún sector de la iglesia que aún estamos sentaditos, acomodados, algunas diferencias muy individuales, algunas leyes migrantes muy rígidas, ¿sí? Y que a veces nosotros, a mí me llama mucho la atención, cómo nosotros exigimos a que nos traten bien a los migrantes hondureños en tránsito de Guatemala, en tránsito en México y residentes en Estados Unidos, y a los que vienen en tránsito de Sudamérica y del Caribe, no aplicamos políticas de respeto a sus derechos humanos. Hay algunas dualidades ahí, o nosotros mismos a nivel individual no se trata de una manera muy específica. Sí, el control de algunos poderes del Estado que se va realizando ahí. En síntesis, estos temas generadores y esta realidad de nuestra América Central, lo que nos debe llevar es a tomar una conciencia crítica para que transformemos. Y esa transformación está a la luz del Evangelio. Y para que contrarrestemos esas inconsistencias o inconsciencias o conciencias ingenuas que a veces como cristianos nos llevan al silencio. Estamos en un momento en el cual tenemos que tomar una posición histórica. Y esa posición histórica la podemos tomar en base a alguna actitud específica. Y podemos ser mágico deterministas. No, es que esto está en el Evangelio, esto está en la Biblia. Solo un rayo puede cambiar esta realidad. Y no asumimos nuestra responsabilidad. O aquello que decimos aquí en Honduras son llamadas de tusa. Después de este curso vamos a cambiar el mundo una semana después y se fue todo. O las actitudes ingenias, desconectados de la realidad o ver la realidad de una manera indiferente. No, eso no me afecta a mí. No, eso es allá, no es aquí. ¿Sí? O alguna actitud indiferente. Le doy la espalda a la realidad. Hay violencia, construye un muro fuerte y aquí nadie se mete. Pero cuando ya no tengan donde saltar, van a poner una escalera y van a entrar donde yo estoy. O la actitud hipercrítica, critico todo dogmáticamente. O asumo una actitud crítico-creativa, que es la que nos llama el Evangelio, donde asumo con mucho profesionalismo y con mucha racionalidad lo que está pasando. Y desde ahí me comprometo en los pequeños, en los micros espacios, a construir y a llevar el reino de Dios para transformar esa realidad de América Central. Que pareciera que esa realidad de América Central está muy distante a los valores del Evangelio. Nos duele cuando hacemos estos análisis. Muy alejado de la vida, de la justicia, de la fraternidad, de la verdad, de la paz. Entonces, ¿dónde está el amor más grande? Como dice San Juan 15, 12 al 17. Yo me callo aquí, Lisette y Miguel, y me gustaría escuchar a todos estos hermanos y hermanas que conocen, saben y viven en carne propia. Pero me gustaría también que reflexionemos en torno a cuál es la responsabilidad histórica que tenemos ante estos hechos que estamos viviendo en América Central y cómo eso está también desafiando. Vea que la problemática que detectamos también es desafiada por esta misma realidad. Y cómo como cristianos podemos transformar o podemos jugar un papel muy transformador. Cambio. Perfecto, Denis. Excelente exposición, creo que muy clara. Nos has dado además acompañado una serie de datos estadísticos fruto de tu investigación constante y que nos aterrizan en la realidad sobre lo que está pasando en la región de Centroamérica. Yo quería, antes de darle la palabra ya a Francisco, que está levantando la mano, y los compañeros que quieran opinar, también lo pueden hacer por el chat,
esta relación de los dos ejercicios, ¿no? Que quede clara. Los desafíos que hicimos en la primera parte son a un nivel pastoral, ¿cierto? Hay unos desafíos de lo que está pasando en las parroquias, concretamente en las pastorales, que no nos permiten llevar a cabo una intencionalidad, unos principios de iglesia, de sociedad de Dios, donde está nuestra esencia, donde está nuestra identidad, nuestra razón de ser, ¿no? Como iglesia. Ahí están en esos principios. Pero eso no será posible si continuamos con esos problemas pastorales que ustedes ya identificaron y elaboraron el desafío. Pero al ver este panorama y este análisis que nos comparte Denis de la realidad, los temas generadores, pues nos damos cuenta que lo que está en juego es mucho más, ¿cierto?, que lo que está pasando al interior de una parroquia. O sea, si nosotros queremos superar ese desafío, hay un reto mayor, que es toda esta realidad de nuestros pueblos centroamericanos, de nuestros pueblos latinoamericanos. Y como iglesia estamos llamados a dar una respuesta, pero no una respuesta individual, sino una respuesta en comunidad, como parroquia, una respuesta además planificada, organizada y construida de manera participativa y sinodal. Entonces eso requiere pues que nos demos cuenta de la dimensión de los desafíos que ya elaboramos, que no solo nos afectan al interior de nuestras parroquias, sino que tiene una proyección, una relación directa de eso micro a lo macro, de esta realidad que realmente es muy dramática y muy extrema, y ustedes en cada uno de los países la está padeciendo y sabemos que no es fácil el día a día, y ya mirándolo con datos concretos y estadísticos, pues realmente explicamos qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, ahí está la relación y desde ahí es donde tenemos que construir los proyectos participativos, desde esa mirada. Entonces, Lisette, si quieres tú ya empezar a coordinar la parte de las intervenciones que van a hacer aquí los compañeros. Así es, Miguel, pues agradecerle a Denis por esa bonita reflexión. Lástima que sea tan poco tiempo, ¿no? Porque es muy interesante poderlo escuchar de manera extensa, pero bueno, le agradecemos a Denis de habernos dado los datos tan interesantes. Y vamos a empezar a escuchar entonces a Francisco, luego a Alex, que tienen algo que compartir con nosotros frente a la temática del día de hoy. Francisco. Muy bien, muy buenos días a todos. No sé si se escucha. Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues agradecerle a Denis, ¿verdad? Por ese enfoque magistral que hizo sobre una cantidad enorme de indicadores, ¿verdad? Que verdaderamente, pues los que nos gusta la parte social, política y económica, ¿verdad? De nuestros países, creo yo que fueron muy reveladores. Muchas gracias. Y obviamente, pues, esta es nuestra realidad. En cuanto a lo que estamos trabajando el día de hoy, sí, definitivamente los retos son bastante grandes para la iglesia, ¿verdad? Y yo creo, o no es que crea, sino que estoy seguro, es que se tiene que trabajar una pastoral con una visión que esté bien clara en cuanto al tema de la justicia y de otros criterios, ¿verdad? Que percibo que muchas veces en las diferentes acciones pastorales se van dejando al margen, porque como que le tenemos cierta aversión o cierto rechazo, le planteamos cierto rechazo a todas estas situaciones de tipo social, de tipo político, de tipo económico, que de una u otra forma inciden enormemente en la iglesia actual, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta aquí es cómo plantear a través de estos retos centroamericanos y locales una pastoral que vaya enfocada precisamente a eso, a dejar una huella histórica y recuperar a la luz del Evangelio esos criterios que muchas veces, incluso la misma iglesia e institución, ¿verdad?, ha ido dejando al margen, porque a veces, pues, o no conviene, o no lo entienden, o no verdaderamente manejan todo esto. Y entonces, ¿cómo hablar de un evangelio? ¿Cómo hablar de un anuncio? ¿Cómo hablar de la denuncia que el mismo evangelio nos pide cuando somos ajenos
o queremos ser ajenos a todos estos indicadores, ¿verdad? Que Denis nos planteaba. Porque la realidad centroamericana es una realidad común, más no, digamos, la realidad latinoamericana. Nosotros ahorita, acá en Guatemala, estamos pasando por un proceso político de elección presidencial, ¿verdad? Que ha sido, pues, algo verdaderamente enigmático lo que hemos vivido, ¿verdad? Y entonces, ante este gran reto de quiénes nos van a gobernar y cómo nos van a gobernar, surgen grandes preguntas ante el accionar pastoral, ¿verdad? Entonces, en síntesis y conclusión, yo creo y estoy seguro que no podemos obviar toda esta realidad y continuar en nuestros trabajos pastorales con una idea de no conocer, una idea de no palpar la realidad cuando nosotros mismos somos parte de esa realidad, ¿verdad? Con nuestro accionar social, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todo el trabajo pastoral sí o sí debe de girar en torno a este enfoque, a esta visión, ¿verdad? O sea, cómo ser luz en medio de tanta oscuridad, cómo ser una voz que clama en el desierto y que denuncia a cada momento a través del accionar pastoral lo que no está bien hecho y lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces yo invito de una u otra forma pues a todos los que me están escuchando acá a no obviar estos indicadores, a no obviar esta realidad social, política y económica de nuestros países, porque entonces no estamos avanzando. Y lo más triste es estar consciente de las cosas y saber por dónde tenemos que caminar y no hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Vamos a escuchar a don Alex brevemente, luego a Vero. Alex, tu micrófono. Está apagado. Micrófono. Mil disculpas. Gracias. Es un tema que se lleva tardes de discusión y de debate en ese sentido. Pero quiero también resumir, me encantó el tema de actitudes hacia la realidad. Yo en lo personal me inclino a lo crítico, creativo. Sin embargo, de la parte crítica es bueno preguntarse qué hemos hecho mal en el pasado, porque esto no es nuevo. Esto viene de siglos tras siglos. Si quieren que nosotros creen así, latinoamericanos, esto viene desde la colonia o incluso desde antes de la época precolombina. Sin embargo, la pregunta es, con esto que tenemos ahorita, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es, como bien mencionaba mi antecesor, lo que está viéndose en Guatemala ahorita es una trampa, si quieren verlo así, de podríamos caer, pero también tenemos una gran oportunidad de hacer algo interesante, como para poder darnos cuenta cómo podemos reconciliarnos como hermanos y a la vez cómo podemos buscar buenas herramientas, porque el lado opuesto a esto es que buscando justicia se nos vuelve un régimen totalitarista, como otros países que ya sabemos cuáles son, y nos puede traer consecuencias peores de las que estamos viviendo hoy por hoy. Nosotros como católicos tenemos esa oportunidad. Entonces, tenemos que profundizar un poco más para buscar alternativas de salida que fomenten el desarrollo humano, sin mal llamar justicia a lo que puede ser una venganza o un resentimiento social. Gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a escuchar a Vero, creo que estaba levantando la mano hace un momento. Y Sí. Lisset, en el chat también hay Gracias. una intervención, Así Lisset, es. en el chat, pero primero escuchamos a la compañera. Este tema, ¿verdad? Como que nos ha, al menos en mi caso, me ha dejado así como con un nudito en la garganta, ¿verdad? Porque vemos cuál es nuestra realidad social y el reto que tenemos como cristianos, como agentes pastorales, porque en sí el mundo tiene la mirada puesta en la iglesia como aquel sitio donde se puede encontrar paz, aquel sitio donde encontramos lo que no nos puede ofrecer
¿qué diría yo? La problemática social o tantos cambios sociales que estamos viviendo. Hemos perdido esa sensibilidad al dolor ajeno. Y voy a decirlo así, desgraciadamente, nosotros como iglesia a veces nos volvemos indiferentes. Nuestra iglesia está perdiendo credibilidad. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema social donde debería de proyectarse, a veces se queda solo en una carta de protesta. En una carta donde no toleran, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro accionar aparte de escribir esa carta? Entonces, llama mucho la atención, ¿verdad? Que nuestra iglesia está perdiendo esa credibilidad tan hermosa que tiene. Estamos perdiendo credibilidad como cristianos. ¿Por qué? Porque si llegamos a un punto, a un puesto político, nos volvemos igual que el resto. O sea, no somos sal para darle un sabor distinto a aquel lugar donde se nos ha puesto. Vemos también que en nuestra propia iglesia no hay la promoción de esos momentos fraternos donde nos sintamos sinceramente que somos una familia, que compartimos un mismo sentir y un mismo pensar. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos nos miremos a nosotros mismos y decir, Verónica, ¿qué estás haciendo realmente? Si tu trabajo es simplemente un espejismo o realmente es lo que deberías hacer, es lo que a lo que el llamado que Dios te ha hecho. O sea, pensar de que nuestra elección como cristianos no ha sido solo para ocupar una silla, sino que ¿para qué? Para que nosotros podamos servir, para que seamos misericordiosas con aquellas personas más necesitadas. Muchas gracias. Gracias, Vero, por esa bonita reflexión. Y creo que es un llamado, Miguel, y Denis y compañeros, a como decían todos ustedes, coincidían en no hacernos los de la vista gorda ni oídos sordos. Es el momento de que los agentes de pastoral empecemos desde el poco a aportar a nuestras realidades. Sigue. No sé, Denis creo que también quería hacer una intervención. Denis, reaccionar frente a lo que han dicho. Sí, interesante. Ante lo que planteaba al inicio Francisco, yo pienso que estamos en un momento histórico con este camino de la sinodalidad. Lo que pasa es que la misma sinodalidad en muchas ocasiones no la estamos comprendiendo con toda su dimensionalidad que requiere, que implica para la misma transformación de esta realidad que tenemos. Y los análisis que hemos hecho, seguimos cayendo en el error de quedarnos al interno mismo de la iglesia y no ir un poco más allá. Pero sí estamos ante un tema o ante un momento histórico desde el camino de la sinodalidad a salir más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho y construir el reino de Dios en ese mismo contexto. Y me llamaba mucho la atención de lo que decía Alex en torno a la actitud que debemos tener. Y a veces la actitud como cristianos, Lilian dice, es una actitud de indiferencia ante los hechos de la realidad, muy ligado a todos esos procesos culturales que hemos quedado construyendo reino solo con los que llegan, con los alejados y con los que tienen el control y los que están generando hechos de muerte, no hacemos nada, únicamente nos segregamos. Entonces ahí el reto fuerte que tenemos y por eso consideramos muy oportuno las participaciones que ustedes están mencionando. Creo que hay algunas opiniones en el chat y alguien también que está levantando la mano, Lisette. Así es, Denis, voy a dar lectura. Bueno, está Juan Manuel, pero voy a dar lectura primero a lo que tenemos acá en el chat, que desde hace rato nos escribieron. Mike nos escribe, cierto lo que decía el hermano Denis, aquí en El Salvador estamos viviendo una situación en la que ciertamente la delincuencia se ha minimizado. Hay aspectos que como personas nos afectan, en aspectos económicos, de derechos humanos, de aquí que él
o los retos muy grandes para la Iglesia en El Salvador, comenzando por nuestros sectores dirigenciales, no se denota lo que profesa como en tiempos de Monseñor Romero, que a la luz de la palabra denunciaba el atropello de los derechos fundamentales. Dani nos escribe, es un tema precioso, es una propia realidad y hay mucho que hacer desde nuestra actual. Miriam nos escribió, la verdad es que esta situación nos invita a que a partir por pequeñas acciones podemos hacer mucho. Una es saber alimentar el amor y los valores como humanos y cristianos. Debemos continuar el fortalecimiento en los niños, jóvenes, desde como agentes de pastoral, ya que ellos son los que posteriormente son el futuro de nuestra nación. Y René dice, es nuestra realidad y de nuestros pueblos. Lo más triste es que estamos con el opio de los gobiernos de turno, con el opio que el gobierno de turno nos dan, y los volvemos indiferentes a las crisis de violencia, pérdida de valores, abuso contra la familia y el derecho a la vida. Y cada día la división entre los mismos hermanos y en las familias nos llevan a crisis de pobreza. Vamos entonces a escuchar a Juan Manuel brevemente para ya concluir en este video. Bueno, ¿cómo tienen los tomates? Gracias, buenos días. Primero que nada, a todos. Con relación a este tema, pues adicional a todo lo que se ha dicho, yo quisiera nada más recalcar lo siguiente. El Espíritu Santo nos lleva siempre por el camino que Él necesita en los momentos actuales o en los momentos que estemos viviendo en cada uno de ellos. Esa es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, y adicional de todo lo que hemos estado hablando y que tenemos que tener mucho cuidado con eso, es no perder nuestra libertad, que es algo que normalmente se llega a tender a perderse cuando se hace o se depende de una situación nada más. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que ir teniendo mucho cuidado, esa libertad que nos ha dado Dios, no perderla. Esto es como más o menos como lo que sucede, digamos, como una analogía, lo que sucede cuando uno quiere atrapar a un coche de monte. El coche de monte, ustedes saben, es agresivo cuando está suelto y cuando es libre, pero cuando ya está domesticado, en el sentido cuesta demasiado tomarlo y agarrarlo. Pero la única forma de hacerlo es dar, dar y dar. Y dándole a ellos ya la comida hecha, dándole las cosas que está. Entonces, lógicamente, lo que sucede con este animal es que se va acostumbrando a recibir las cosas fácilmente. Adicional de eso, entonces ya después, con el tiempo, uno puede lograr atraparlo y ponerlo en una jaula. Posterior a eso, ya se acostumbra de tal manera a que solo está recibe que recibe. Y ya no busca sus medios y pierde entonces en todo esto la libertad. Que eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todo este sentido de las realidades que nosotros vivimos. Gracias. Muy bien. No, pues sí, como dijo uno de los compañeros, este tema da como para hacer todo un debate, una polémica, pero el mensaje que queremos dejar es el siguiente. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia nos da una clave para hacer una lectura de fe de la realidad. Ya lo decía Denis en su presentación muy acertada. Él no estaba solo presentando y no es nuestra intención hacer un análisis solamente sociológico o profesional, sino también ver todo esto con los ojos del Evangelio, hacer una lectura de fe de la realidad. Y pues en Centroamérica ustedes saben muy bien que ha sido tierra de personas, hombres y mujeres que han entregado la vida, mártires, personas que han sido perseguidas por ejercer algo que todos tenemos desde el bautismo, que es ese ser profetas. Y la fuerza de la verdad, la fuerza de la justicia en tantos hermanos y hermanas en cada uno de los países de Centroamérica se ha hecho sentir históricamente y ha sido un ejemplo para el resto de Latinoamérica y para el mundo. Tenemos un gran referente que es Monseñor Romero, pero en el Claremont también encuentran, y seguramente muchos de ustedes ya conocen, el testimonio inclusive de franciscanos,
como Fray Tulio y el laico Obdulio. Yo estuve el día de la beatificación de ellos allí en Morales, en Guatemala, y el pueblo se movilizó. O sea, lo que quiero decir con esto es que la gente, hermanos, hermanas que dan testimonio en la realidad de compromiso, de profetismo, del evangelio, de ese seguimiento del Señor, convocan, nos movilizan, nos cuestionan, nos confrontan y nos animan. Y tenemos que sumarnos a todas las fuerzas de iglesia y fuera de la iglesia, como ya reflexionamos en el curso a nivel de red de relaciones, que van a favor de la vida, que van a favor de la justicia, de la paz. No podemos seguir trabajando de manera aislada, dividida. Tenemos que empezar a tejer esas redes solidarias, esas redes de compromiso. Y ahí están, esas fuerzas están ahí. Lo que pasa es que estamos desconectados. Y entonces allí estamos llamados a poder unirnos, ¿no? Y no seguir pensando de manera reducida y aislada y actuar de esa manera. Entonces, bueno, este curso quiere proponer esta reflexión, una acción pastoral de cara a la realidad, comprometida con la realidad, pero no de manera ingenua y desde impulsos, sino desde una reflexión y unas bases serias. Y eso es lo que el mensaje que hemos querido ir construyendo con ustedes. Entonces, bueno, esa es la invitación. La clase de hoy es de bastante confrontación. Si hay algo que lo confronta uno es la realidad y el dolor de los gritos de nuestro pueblo y también los gritos de nuestra madre tierra que ya no aguanta más saqueo, más injusticia ambiental. Bueno, todo este raíz humana de la crisis que sabemos que ha afectado a nuestra Pachamama. Hermanos y hermanas, pues muchas gracias y les mandamos un gran abrazo. Nos encontramos el próximo sábado y les pedimos subir el ejercicio de desafío, bueno, para esta semana poderles retroalimentar. Denis, muchas gracias por tu aporte hoy, fue muy interesante. A todos los que participaron y a todos los que se conectaron hoy, muchas gracias. Saludos para ti, Lisset, y también a nuestro hermano Aurelio que nos apoya. Un gran abrazo y feliz fin de semana. Igualmente, saludos cordiales. Gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Bendiciones, feliz fin de semana. Bendiciones. Igualmente, muchas feliz gracias. fin Feliz fin de semana. semana. Excelente inicio de mes. Gracias. Adiós, cuídense. Feliz semana para todos. Primero Dios, nos vemos el otro sábado. Paz y bien. Saludos a todos.